Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Y no quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Tú ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Dígaselo, ¿a quién iré? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, Para mi nación, para mi y nación, para este pueblo. para este pueblo. Te pedimos, Dios, Por eso te digo que se acabe ya, que se acabe ya, que no haya más violencia. te pido la paz. Dígaselo, para mi ciudad. Te
Señor, sino a ti. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Gracias, Señor, por tu paz. Una vez más, les saludamos a todos nuestros hermanos, amigos en Cristo Jesús, con un fuerte abrazo a la distancia. Hoy día del Señor también estamos conectados todos en este tiempo, en esta oportunidad para compartir la palabra del Señor. Y queremos aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo a todos nuestros pastores, amigos, que siempre estamos en contacto, a todos los pastores de las diversas iglesias que son amigos también, y desde aquí le damos un caluroso abrazo. Dios siga bendiciendo su ministerio y que sigan llevando también la palabra del Señor a muchas personas por estos medios. También queremos saludar a varios hermanos que siempre nos escriben a través del internet y mandan sus saludos. Queremos saludarlos a todos ellos por estar conectados, agradecerles por estar siempre conectados, acompañándonos en esta hora, escuchando la palabra del Señor. Y gracias también por sus comentarios, sus saludos y sobre todo por compartir esta enseñanza en sus redes sociales, porque ustedes también son parte de este equipo que nos ayudan a llevar el mensaje de salvación. Solamente con compartir la enseñanza en sus redes, ya usted está ayudando a evangelizar, a predicar el que el reino de Dios avance. Hoy vamos a hacer una oración para continuar también el día de hoy nuestra enseñanza. Vamos a hacer una oración ahí donde estamos. Oremos al Jehová. Señor Jehová, Padre amado, Dios del cielo, soberano, bendito Dios, eterno Dios y Salvador, en esta hora, Dios amado, nos acercamos delante de ti, en este momento, Señor, para pedir tu guía y tu dirección. Y te pedimos, Señor, para que tú nos hables, Padre amado, nos enseñes tu palabra en este día. Y a todos mis hermanos, amigos que nos ven a través de las redes sociales, a través de estos medios, Padre Santo, Señor, tu presencia también los acompañe, les abre el entendimiento, podamos entender tu palabra. Háblanos, Señor, exhórtanos, edifícanos, consuélanos, Padre. Que tu palabra sea una palabra de vida, de esperanza, que haga volver el corazón a muchos y que muchos se conviertan a ti, Padre eterno. Que tu palabra no vuelva atrás vacía, como dice tus santas escrituras, Dios. Gracias, Señor Jehová, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestra enseñanza y le invitamos a que usted se ponga cómodo, tenga su Biblia a la mano, sus cuadernitos, si usted desea anotar también los textos. Hoy vamos a continuar con esta secuencia de estudio titulado La justicia y el juicio de Dios. Y hoy trataremos la cuarta parte, ¿verdad? Cada semana hemos avanzado la primera, segunda, tercera, y hoy tocaremos en esta cuarta parte de este tema titulado La justicia y el juicio de Dios. Hoy vamos a ver entonces, los que están llevando nota, punto número 5, diferencia entre el juicio del hombre y el justo juicio de Dios. Hoy vamos a ver la diferencia que hay entre el juicio del hombre que hace, el ser humano, cómo juzga en su razonamiento o cómo ejecuta un juicio, y la diferencia que existe entre el juicio de Dios, cómo Dios juzga las cosas. El hombre mira de una manera, Dios mira de otra forma, ¿no? Hay una gran diferencia, es lo que hoy vamos a ver. Entonces, como ya hemos estado estudiando y hemos visto, ¿verdad?, anteriormente, en la semana anterior, que las personas en su ignorancia, porque ignoran la palabra, porque desconocen de la justicia de Dios, y a veces quieren anteponer su propia justicia. Quieren anteponer su propia justicia por encima de la justicia de Dios. Quieren ir por encima de la ley o del justo juicio de Dios. Pues el hombre nunca ha sido
o nunca va a ser más justo que Dios, por cuanto el ser humano juzga. Escuche bien, el hombre juzga los diversos casos o situaciones, lo hace basado a sus sentimientos, lo hace basado a sus sentimientos, a sus opiniones, a sus creencias o a las enseñanzas que él recibió, a la formación que él tuvo de sus padres, de los que lo criaron, de la sociedad que lo rodea, de sus maestros de escuelas, de universidades. Entonces, basado a toda esa enseñanza, ellos a su forma de vida que tienen, juzgan, entonces muchas veces en su propia conveniencia, ¿verdad? Juzgan para su propio beneficio. Y los hombres, a eso se le conoce que cuando juzgan su propio beneficio, pues es porque están juzgando en su propia justicia. Y eso no se compara al juicio de Dios. Más bien la justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es santa, es justa. Entonces, cuando juzgamos según el juicio de Dios, entonces lo vamos a hacer basado a estas leyes, a estos mandamientos. Entonces Dios va a juzgar de acuerdo a su propia palabra, de acuerdo a sus justos, a su ley santa, a su ley sagrada. La justicia de Dios es perfecta, no se va a comparar jamás con la justicia del hombre. Por eso dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, en el verso 25 nos dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Mire, aquí está la clave de todo. Aquí está el secreto de Dios cuando una persona quiere juzgar correctamente o quiere juzgar con justicia, quiere hacer lo correcto. ¿Y cómo debe juzgar el hombre? El hombre no debe juzgar en su sentimiento, el hombre no debe juzgar por sus emociones, por su razonamiento, por su creencia, por sus opiniones, su formación. No, el hombre debe juzgar, dice, bajo la ley de Dios, bajo estos mandamientos. Si él guarda y pone por obra estos mandamientos, entonces tendrá justicia, dice. Tendrá justicia cuando cuide de hacer todo lo que está escrito acá. Aquí se encuentra la justicia. En esta palabra encontramos justicia. No en lo que tú juzgues, no en lo que a ti te parezca, no en lo que tú puedas decidir en un juicio como padre o como autoridad de tu casa, de tu institución, del hogar donde tú eres autoridad, de tu iglesia o de tu liderazgo. No según a tus opiniones, sino si tú juzgas correctamente conforme a esta palabra, entonces vas a encontrar la verdadera justicia. Vamos a poder tener justicia verdadera realmente. Entonces, el creyente, tanto creyente como incrédulos, se encuentran en situaciones, se van a encontrar en situaciones donde van a tener que juzgar. Como ya habíamos visto anteriormente, el padre tiene que en algún momento juzgar, el líder tiene que juzgar, el pastor tiene que juzgar, el maestro de un colegio tiene que juzgar, el gerente de una empresa tiene que juzgar. Todos en algún momento vamos a juzgar. Y cuando tengamos que juzgar, la pregunta que debes hacerte, la pregunta que debemos hacernos, y la misma pregunta es la que decía el rey David por el Espíritu Santo. Miren esta pregunta que es así, en el libro de Salmos 58, verso 1. En el libro de Salmos 58, 1 dice: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijo de los hombres? Entonces está hablando a los dos, a la iglesia y a las personas que no son creyentes, ¿verdad? Está diciendo: oh congregación, a la iglesia, ¿pronunciáis en verdad justicia? Está diciendo, te pronuncias, haces, juzgas realmente con justicia con esta palabra. Y también le dice a los que no son creyentes, a los hijos de los hombres: ¿juzgáis rectamente, hijos de los hombres? ¿Estás juzgando rectamente? Querido padre de familia, ¿estás juzgando? Tú que eres el empleador, quizás eres el jefe del área administrativa, el jefe de una empresa, ¿estás juzgando rectamente? Eso es lo que debemos preguntarnos y analizarlo y meditar si realmente lo estás haciendo justamente, si lo estás haciendo correctamente. Y para que te des cuenta si lo estás haciendo bien, hoy vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver solamente algunos ejemplos que están aquí en las Sagradas Escrituras.
de los tantos que hay. Y vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a ver la gran diferencia que existe entre el juicio que hace el hombre y entre el juicio que hace Dios. La gran diferencia que hay entre los dos, el juicio que hace el hombre y el juicio que hace Dios. Por un lado tenemos el juicio del hombre. Primer caso, primeramente, miren, vamos a ver. El hombre, ya sea como padre o como madre, en algún momento tiene que juzgar las acciones de sus hijos, el comportamiento de sus hijos. Y muchas veces los padres van a consentir, muchas veces consienten el pecado de sus hijos. Y cuando el pecado es de gravedad, entonces es ahí donde no saben cómo actuar, no saben cómo juzgarle a ese hijo. Y muchas veces encontramos a padres de familia que, basado a sus sentimientos, basado a su emoción como padre, al sentimiento de padre o de madre, entonces no hacen un juicio correcto, no hacen un juicio verdadero. Y muchas veces están tolerando el pecado de sus hijos, están tolerando la maldad de sus hijos. Por eso que hay padres que permiten que su hijo llegue borracho a la casa, permiten que su hijo llegue borracho a su casa. ¿Por qué el padre permite que llegue borracho a su hijo? Porque juzga mal, porque dice, bueno, es mi hijo, bueno, ya creció, ya es mayor, ya sabrá lo que hace, bueno, si toma, bueno, con tal que no venga a hacer problema a la casa. Entonces tu juicio es malo. Como decíamos en las lecciones anteriores, a lo bueno lo estás llamando malo y a lo malo lo estás llamando bueno. Eso malo que hace tu hijo para ti está bueno. Entonces su juicio del hombre es equivocado. Permiten y toleran que su hijo llegue borracho, mientras que sus otros hijos menores ven ese mal ejemplo. Sus otros hijos pequeños también miran ese mal comportamiento. Y a la larga, estos hijos pequeños luego también seguirán el mal ejemplo y vendrán borrachos cuando quieran. Hay otros padres que consienten que su hija tenga un enamorado. Luego tiene otro enamorado. Madres que son cómplices, que permiten que sus hijos tengan una enamorada, otra enamorada, otro día está con otra novia, otro día con otra. Un día le dice, mamá, te presento a mi enamorada. Hay jóvenes que dicen, mamá, te presento a mi enamorada. Pasa un mes, papá, te presento a mi nueva enamorada. Pasa otro mes, papá, aquí esta es la última, con ella me voy a quedar. Y a veces los padres que, su hijo, te pasaste, hijo, le estás ganando a tu padre, tú eres un campeón, hijo. Y encima lo felicita. Entonces el juicio de este padre para ellos está correcto. Y luego cuando tienen una, y luego ¿qué va a pasar? Al tolerar ese pecado, están dejando que luego sus hijos embaracen a una joven, a otra, dejan a varias mujeres embarazadas, hijos regados por todos lados, hijos desamparados, abandonados por todos lados. Y el mismo padre es ese cómplice, porque a veces el mismo padre defiende a su hijo y no quiere que su joven hijo reconozca los embarazos que ha tenido. Entonces ese juicio de este hombre está mal. Estos padres juzgan en su emoción por querer defender a su hijo. Pobrecito mi hijo. Está bien que tenga varias enamoradas. Seguramente es natural, está experimentando, es la juventud. Algún día se dará cuenta. Es mejor que tenga varias y así ya sepa lo que es la vida. Ese juicio equivocado, ¿verdad? Ese juicio equivocado de los padres. Permiten el pecado. Otros padres ven que su hijo roba, no le dicen nada. Ven que sus hijos traen desde pequeños, ¿verdad? Se roban, traen cositas de sus compañeritos del colegio y no dicen nada, ni siquiera le dicen vaya y devuelve. Entonces encontramos varios padres que no hacen nada ante esta situación. Y en vez de expulsar a su hijo, ustedes han visto, ¿verdad? A veces hemos visto incluso por las noticias que hay asaltantes, delincuentes, ladrones, que en plena asalto en pechorías, la policía los captura. Pero ¿qué hacen sus padres? Sus padres van a defenderlo. Pobrecito mi hijo, la policía han abusado. Qué malo, ¿por qué la policía lo agarran así a mi hijo? Entonces estos padres están juzgando mal, están defendiendo el pecado de su hijo, están haciendo lo malo, están haciendo un juicio basado en su sentimiento de padre, en su sentimiento de madre. Y eso es injusticia para Dios. Y eso no está correcto.
Encontramos también a padres que permiten, ¿verdad?, que su casa se vuelva como un hostal donde fornica un hijo, el hijo mayor, el hijo menor, a todos en un cuarto, el otro cuarto, todos conviviendo, todos fornicando, todos cometiendo adulterio, llegando borrachos, unos por acá, unos por allá. Y peor aún, que hay padres que son creyentes y están permitiendo eso. Padres que siendo creyentes y están tolerando el pecado de sus hijos. En vez de expulsar a ese hijo, en vez de expulsarlo. Hay padres que tienen a hijos rebeldes, escuche bien, padres que tienen a hijos borrachos, ¿verdad? Borrachos, drogadictos, pandilleros, delincuentes, que no hacen nada en la casa, no ayudan. Vienen de la calle, vienen borrachos, hacen sus cosas malas y nunca ayudan en la casa. Vienen, están en la casa, duermen, se levantan, no hacen nada, luego se van y vienen, no ayudan, no contribuyen en el hogar. E incluso en su borrachera estos hijos, o en su momento de estar drogados, golpean, maldicen a sus padres, le roban, le insultan. ¿Y qué hacen los padres? En vez de expulsarlo de la casa, en vez de expulsarlo, decirle, hijo, ya no me entras más, ¿qué hacen? Ay, pobrecito mi hijo, si lo boto, si lo saco, ¿qué va a pasar de él? Peor se va a perder, peor los malos amigos, peor si aquí en la casa, imagínate fuera, ¿qué va a hacer? Va a robar, va a ser peor. Entonces ese sentimiento de padre lo lleva a consentir, a tolerar y cada vez se pierden más. Y como decíamos, peor si tú eres creyente, hermano. Tú como padre eres creyente y toleras que tu hijo que también va a la iglesia, que incluso tu hijo que es creyente, estás tolerando que tu hijo esté fornicando a ocultas, que tu hijo tenga uno y otra enamoradita por ahí, enamorando a hermanas de la iglesia, jovencitas de la iglesia. Estás permitiendo que tu hijo de repente esté involucrado en la iglesia, en un liderazgo, en algo, y tú estás permitiendo que tu hijo haga cosas malas, que tu hija esté haciendo lo malo, que tu hijo en tu casa haga cosas indebidas. Estás tolerando, permitiendo, y no vas ante tu pastor o ante tus líderes a denunciarlo, y no vas a decir lo malo que están haciendo. Entonces no estás estorbando el pecado de tus hijos. ¿Y eso qué pasa? Estás juzgando mal. Estás juzgando a tu propio juicio, en tu razonamiento humano, en tu sentimiento, y no estás juzgando bajo la palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras nos muestran que en una oportunidad el sacerdote Elí también se dejó llevar por sus sentimientos como padre. Antes de ser sacerdote, antes de juzgar conforme a la palabra, se dejó llevar por su sentimiento de padre y permitía que sus hijos hagan todo lo malo delante de Jehová, blasfemen delante del Señor, pequen delante de Jehová, y el sacerdote no hacía nada y él permitía todo eso, hasta que de tal manera que Dios se enojó, se indignó de eso. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, verso 13 nos dice, Primera de Samuel 3:13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Mire cómo le dice Dios al sacerdote, voy a juzgar su casa por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Está diciendo que él como padre, como sacerdote de su casa, como líder de la casa, como autoridad del hogar, no lo ha estorbado. Es decir, no lo ha corregido, no ha juzgado con justicia conforme a la palabra, no ha corregido, no ha tomado medidas. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios juzgará su casa. Y como muchos sabemos, Dios quitó del sacerdocio a Elí y murieron sus hijos también. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es justo, hermano mío. Mire cómo juzga entonces el hombre. Vemos este caso, este ejemplo. El hombre juzga así. El padre de familia juzga así a sus hijos, basado en su sentimiento, a su corazón, a su sentimiento de padre o madre, basado a su opinión, a su creencia. Ahora vamos a ver cómo juzga a Dios. Ese es el juicio de los hombres, del Padre. Ahora, ¿cómo es el juicio de Dios? La justicia o el justo juicio perfecto de Dios, Dios actúa de una manera perfecta y justa. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, del verso 18 al 21, vamos a leerlo. El Señor dijo así en su justa palabra, en su santa palabra, dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, dice, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre,
y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Mire qué gran diferencia entre el juicio de Dios y el juicio de los hombres. El hombre tolera el pecado de sus hijos, juzga mal. En cambio, ¿Dios qué dice? Dios dice, si un padre tuviera ese hijo rebelde, contumaz, que después de castigarlo, llamarle la atención y sigue igual, entonces tenían que sacarlo. Los padres mismos tenían que sacarlo. El padre tenía que obedecer esta ley. No debería juzgar en sus sentimientos. El padre tenía que juzgar el pecado de su hijo conforme a esta ley. Claro que está después de darle varias oportunidades, después de haberlo castigado. Y en la última instancia tenía que sacarlo, dice, afuera de la ciudad, y ahí tenía que ser apedreado ese hijo hasta morir. Moría apedreado. Y así lo hacía el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para quitar el mal del medio de ti, para corregir ese mal, para que no se corrompa tu demás hijo, para quitar eso malo de tu casa. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿tú crees que estos padres no lloraban, no sufrían, no sentían dolor en su corazón cuando tenían que ellos mismos, porque no lo hacían otros? El mismo padre tenía que hacer eso. No venía el sacerdote, no venía el alguacil o otra persona extraña. El mismo padre, al ver que eso estaba pasando con su hijo, en el pueblo de Israel lo que hacían ellos, la ley dice así: hijo mío, te he castigado, te he amonestado y sigues igual, eres un borracho, un comelón, me has faltado el respeto y haces lo que quieres. El mismo padre hacía, lo sacaba a su hijo. Vamos, hijo, lo llevaba. Quizás forcejeaban, quizás el hijo no quería. Pero mire usted, puede imaginar el dolor del padre. ¿Usted cree que ese padre no lloraba, no sufría? El padre con sufrimiento, quizás con lágrimas en los ojos: hijo, lo siento mucho, hijo, yo te hablé, no quise hacer esto. Y lo tenía que sacar llorando y sufriendo, hijo, y lo llevaba. Y tenía que ser apedreado. Y el propio padre mirar cómo a su hijo lo apedreaban y cómo moría apedreado, llorando. ¿Por qué? Porque este hijo ya se había corrompido, ya no se arreglaba, ya no podía. Este hijo se había perdido extremadamente, y entonces tenía que hacerse así, la justicia de Dios. Eso está aquí en la ley de Dios. Y yo le pregunto, cuando Dios decretó este mandamiento, ¿tú crees que Dios es malo al decir eso? Al mandar que el propio padre saque a su hijo rebelde, a su hijo que se ha corrompido en su pecado, y lo saque y lo apedree. ¿Tú crees que Dios es malo al mandar esta ley, este mandamiento? No, hermano, como ya hemos visto, Dios es justo. Dios actúa con justicia y la ley de Dios es perfecta y santa y justa, hermano mío. Pero así se tenía que hacer. Entonces miren cómo Dios juzga de una manera. Entonces, ¿por qué? Porque Dios prefería, porque el justo juicio de Dios es traer tranquilidad, es traer paz, es que se viva bien. Porque si este hijo que se ha perdido no entiende, después de varias amonestaciones, entonces tiene que hacerse lo que Dios dice. Indudablemente quiero aclararle que hoy en día quizás usted no va a apedrear a su hijo. Hoy en día no se necesita apedrearlo. No se necesita que usted saque a su hijo y lo tire de piedra y muera, no. Eso era antiguamente porque era la forma de evitar, ¿verdad?, la maldad. Dice, así quitarás el mal del medio de Israel y tengan temor. Era la forma de quitar la maldad en aquel entonces que Dios había decretado. Pero el equivalente a la muerte física hoy es la muerte espiritual. Quiere decir que ahora el padre ya no necesita apedrearlo. Simplemente el padre le dice: hijo, estás muerto para mí. Hijo, hasta aquí llegaste. Ya no voy a tolerar tu borrachera, tus fornicaciones, tu pecado. Tú que eres creyente, que vas a la iglesia conmigo, hijo, y estás actuando mal y haces lo malo, ya no voy a tolerar. Te expulso de la casa. Eso es lo que tiene que hacer el padre. Hijo, quedas expulsado de la casa. No me entras más hasta que tú te arrepientas y pidas perdón al Señor. Y pidas perdón a tus padres. Entonces el padre tiene que expulsarlo. Es como una muerte. Para él: hijo, estás muerto para mí. Ya no más vas a estar dentro de mi casa. Hasta que el día él decida cambiar o arrepentirse. El día que se arrepiente, ese hijo volverá, y si no, quedará ahí. Entonces eso es lo que tiene que hacer el padre. Así hará justicia, así hará lo que es correcto.
Así Dios se agradará, mirará que tú eres un padre que ama la justicia, que eres como Jehová, que no permites el pecado y que no permites que este hijo esté corrompiendo a los demás hijos tuyos menores, o esté dando mal testimonio, o en vez de que ayude a que muchos crean el evangelio, este hijo tuyo está haciendo de tropiezo para que muchas personas crean en Jesús. Esta hija tuya que está fornicando está haciendo de tropiezo para que muchos se conviertan a Cristo. Entonces tienes que hacer justicia como padre y tienes que expulsarlo del hogar, aunque te duela, aunque como padre o madre te sientas afligido, pero eso es lo justo para Dios. Llora, sufre delante de Jehová. Lo único que te queda es que decir: Señor, ayúdalo. Señor, ahí lo he expulsado de la casa, pero ahí sálvalo, trátalo y hazlo volver arrepentido. Y así entonces harás lo correcto. El Dios tomará medida. Ese castigo, esa expulsión de tu hijo sanará su alma, lo ayudará. Si verdaderamente quiere rescatar a tu hijo, cuando tú lo expulses, entonces será como ese hijo pródigo, será como aquel hijo pródigo que fue fuera de la casa, todo le fue mal, todo le iba mal, pero allí Dios trató con él hasta quebrantarlo, hasta hacerlo entender, hasta quebrar su corazón duro y hacerlo volver del pecado. Y entonces así salvará su alma, así él volverá a Cristo arrepentido, y así te darás cuenta que la justicia de Dios es perfecta. Aleluya. Encontramos también otro ejemplo más. El hombre también en su juicio, en su propio juicio, en su justicia humana, usa el mismo método de castigo que sus padres hicieron con ellos. De la misma manera que sus padres lo castigaron, él ahora como padre igual castiga así a sus hijos. Y en vez de ser un castigo, muchas veces es una tortura, pues llevan ese trauma a sus hijos, lo viven traumando, hiriendo psicológicamente, y entonces maltratan a sus hijos. En vez de castigarlo, en vez de corregirlo, terminan maltratándolo, hiriéndolo, provocándolos a ira. Hay padres que a veces dicen: hijo, ya me tienes harto ya. Así como mi padre me castigaba a mí, así también yo te voy a agarrar a patadas, vas a ver. Porque su padre le daba patadas, él también ahora dice: ahora yo también te voy a dar a patadas, vas a ver, hijo. Y lo agarra a su hijo a patadas. Hay otro padre que dice: así mi padre me daba duro, así mi padre me daba con el palo, por donde sea. Y así estás haciendo con tu propio hijo. Hay otros que agarran a su hijo de la oreja y lo jalan así. Pobre hijo, está orejón ya. Hay otros que lo agarran a su hijo con el cucharón, con lo del palo, con lo que encuentren, con cualquier palo, lo insultan, le tiran un lapo de la patilla, de la cabeza, lo desnudan en el agua, con agua helada, le dan látigo por donde caiga, otros con manguera, otros con palo, otros con cable de corriente. Hay otros que le dicen: vas a ver, hijo, te voy a sacar sangre, vas a ver, le dicen, sangre te voy a sacar. ¿Cómo le vas a decir así? Lo estás traumando, lo estás hiriendo, lo estás torturando. Hay otros que le dicen: vas a ver, hijo, ahí te voy a ver. Lo maldicen a su hijo: te voy a ver, así vas a ver cuando te pase algo en la calle. Vas a ver lo que te va a pasar. Entonces están hiriendo, maldiciendo. Eso no es corregir. Y a veces piensan que el modelo que sus padres hacían, la forma en que su padre castigaba, o de repente ellos miraron que otros castigan así, igualito lo repiten. Vieron, así fueron castigados, sus padres hicieron. Todo ese aprendizaje, toda esa forma que ellos vivieron, quieren hacer lo mismo con sus hijos. Y juzgan de esa manera. Y dicen: así te voy a hacer entender. La Biblia nos enseña, en el libro de Zacarías, capítulo 1, verso 4, nos dice, miren lo que dice Zacarías 1:4. No seáis como vuestros padres. No seáis como vuestros padres. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Entonces el Señor dice: no seas como tu padre, no hagas lo malo que hicieron tus padres, no imites lo malo que ellos hicieron. Pero dice: no le escucharon a Jehová. Pero ellos no quisieron escuchar muchas veces a Jehová. Dios dice, Dios aconseja: no hagas como tus padres hicieron contigo, pero hay muchas personas que no entienden, no escuchan. En el libro de Hebreos capítulo 12, verso 10,
En Hebreos 12:10 dice, y aquellos padres, ¿verdad? Aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, dice. Como a ellos les parecía. ¿Qué está diciendo Dios? Que el castigo que hacían los padres no era un castigo conforme a la ley de Dios, no era un castigo conforme a lo que Dios había enseñado, como Dios manda, no era un castigo como Jehová, como el Padre Celestial enseñó a castigar, era como a ellos les parecía, dice. Entonces, así encontramos en esta realidad, que muchos padres castigan como a ellos les parece, conforme aprendieron, conforme les plazca, en su enojo, en su ira, y eso no es correcto. Porque si vas a castigar a tu hijo enojado en tu ira, vas a terminar traumándolo, hiriéndolo. Por eso que hay muchos padres que dicen, pastor, pero ¿por qué mi hijo está rebelde? Por más que le castigo, ya le he dado duro, le he dado una y otra vez, ya no sé qué más castigar, ya no sé de qué manera más darle. Le he dado con el palo, le he dado con el látigo, le he dado de patada, ya no sé más qué hacerle. Y sigue igual, y sigue rebelde. Y peor, me mira con cara de odio, con enojo, me mira, pastor. Eso pasa porque tú estás haciendo como a ti te parece, como hicieron tus padres, pero no estás haciendo como Dios manda, estás juzgando mal. Tu juicio te ha llevado a cometer ese error en el castigo. Vamos a ver qué es lo que dice Dios. El justo juicio de Dios enseña que se debe castigar o corregir a los hijos sin provocarlos a ira, sin maltratos. Pero quiero recalcar esta parte, oiga bien esto. La palabra correcta, querido hermano, amigo, es castigar o disciplinar. No es pegar, porque hay muchos padres que ven acá, te voy a pegar. No, la Biblia no habla de pegar. A un hijo no se le pega. Tú puedes pegar una mesa, una madera, pégale al animal, pero no puedes pegar a tu hijo. Al hijo se le castiga o se le disciplina. Hay otros que dicen, te voy a pegar, hijo. Te voy a sacar roncha. Te voy a maltratar. Pasa al cuarto de tortura. ¿Cómo es eso posible? Entonces, la palabra correcta es castigo o disciplina. Por eso el Señor dice así, que si vas a castigar o corregir a tu hijo, hazlo sin provocarlos a ira, sin maltratos. Efesios capítulo 6, verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira, dice, a vuestros hijos, sino criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, lo que Dios está ordenando, el justo castigo para los hijos, la forma correcta es castigarlos, criarlos, pero sin provocarle a ira. Sin provocarle a ira. Es decir, que cuando vas a castigar a tu hijo, hermano, no lo hagas enojado, que tu hijo no te vea gruñón con esa cara de malvado, de enojo, de increíble Hulk. No castigues así, porque así lo estás provocando a ira, porque así tu hijo está viendo que tú estás enojado. Tu hijo mirará o tu hija está viendo que tú lo estás maltratando por odio, lo estás castigando con amargura. Eso es provocarlo a ira. Provocarlo a ira es cuando tú le jalas de la oreja, cuando tú le das lapo, eso lo estás provocando a ira. Cuando tú delante de sus amiguitos, delante de tus primos, de sus compañeros, lo humillas y le das duro con lo que sea, le estás provocando a ira. Cuando tienes a tu hijo, vas a castigar a un hijo y tu otro hijo está mirando y se burla y tú permites eso, estás provocándolo a ira. Es decir, si vas a castigar a tu hijo, hazlo con paciencia, con amor. Cuando estés quieto, tranquilo, cuando estés tranquilo, sin enojo, sin ira, toma la correa, toma ¿verdad? La correa o una varita, como lo llama el Señor, una varita, y dale en las nalgas, ¿verdad? Y castígale allí. Pero no necesitas estar enojado. El problema está que cuando quieren castigar a su hijo, lo hacen cuando están enojados. Pero pastor, es que ya, cuando se me pasa el enojo, ya no quiero castigarlo. Es que ahí está la justicia de Dios. Dios no manda que castigues por odio, porque dice la Biblia, el padre que ama a su hijo lo corrige. Esto se tiene que hacer por amor, no por odio, no por enojo.
Tiene que ser por amor, entonces tienes que calmarte. Está bien, tu hijo hizo algo malo, tu hijo vino borracho, tu hijo algo indebido, cometió algún pecado, muy bien. Entonces cálmate, toma serenidad, paciencia, templanza. Señor, ayúdame. Respira, y cuando estés tranquilo, ahora sí, ven, hijito. Ven, hijito, has hecho mal, ya te hablé muchas veces. Te voy a castigar. Coge la correa, castígalo. Y dile, hijo, porque te amo, no quiero que te portes mal, no quiero que te pierdas. Dale con la correa. Y luego déjalo que llore, o si se va a su cuarto, si se resiente, déjalo un momento allí. Después que ha pasado un tiempo prudente, entonces acércate nuevamente, y luego después de haberlo castigado, ahora consuélalo y edifícalo. Abrázale y dile, hijo, yo no quiero castigarte, dile. Me duele mucho castigarte, pero yo te advertí, te amonesté muchas veces. Y no quise darte con la correa, no quise castigarte, pero es la única forma en que tengo que corregirte, hijo. Y lo hago por amor, porque no quiero que te pierdas. Abrázalo y dile, hijo, te quiero, tú eres lo mejor para mí, tú eres mi orgullo, mi hijo, y quiero que seas un hijo de bien, un buen líder, un buen siervo, un buen creyente, un buen hijo de testimonio. Entonces lo abrazas a tu hijo y tu hijo te va a decir, ni siquiera vas a tener que decirle, tu propio hijo, al ver ese cariño, ese afecto, a ver esa corrección de amor, tu hijo te va a decir, papá, perdóname. Tu propia hija te va a decir, mamá, perdóname. Tienes razón, no lo voy a hacer, perdóname. Y entonces, esa es una corrección efectiva, eso es lo que quiere Dios. Que cuando castigues a tu hijo o lo corrijas, sea sin provocarlo a ira. Y eso es el significado de la corrección, corregirlo del mal camino, castigarlo, hacerlo volver para que él se forme bien. Aleluya. Otra cosa también es que no cometas el error de dejar a tu hijo sin castigo, porque hay padres que se van al otro extremo y dicen, no, yo no lo toco a mi hijo, yo no lo castigo, no, yo prefiero hablarle nada más, ya no estoy para castigarle, y se van al otro extremo ya. Y no lo castigan y no le dicen nada. Simplemente le digo, bueno, hijo, ya llegaste borracho, ya, olvídate, ya nomás te doy propina. Ya nomás te doy, ya no vas a tener internet, te voy a cortar el internet. Ya no vas a jugar más en tu casa. Eso es castigo, eso no es castigo. Eso no va a corregir al niño, o al joven, o al adolescente. Entonces, más bien por el contrario, estás demostrando que como padre no te interesa si tu hijo se pierde o no. Si tú no castigas a tu hijo, si tú no lo reprendes, si no tomas medidas de corrección, de disciplina ante tu hijo, es porque tú no amas a tu hijo. Así es, querido hermano, amigo, tú no amas a tu hijo. Si tú dejas que haga lo que quiera, hace su berrinche por ahí, se porta malcriado, y cuando otros le llaman la atención, tu hermano, tu cuñado, tu familiar lo reprende, le llama la atención, en vez de tú decir gracias por corregir, por amonestar a mi hijo, tú dices, oye, ¿qué te metes? Oye, ¿por qué hablas así a mi hijo? Métete con tus hijos. Y lo defiendes su mala actitud, su malcriadez de tu propio hijo. Tú estás demostrando que no amas a tu hijo. Estás demostrando que no te interesa la vida de tu hijo. Estás demostrando que no te interesa tu hija, si se pierde o no se pierde. Tú no lo amas. Para ti da igual si algún día se pierde o no. Y muchas veces si tu líder, si el pastor quiere reprender, disciplinar, exhortar a tu hijo como creyente de la iglesia, a veces muchos padres se anteponen, dicen, oh, el pastor, pero ¿por qué hace el pastor esto? ¿Por qué el líder tiene que hacer esto? ¿Pero por qué él no es nadie el que vaya a esto? Y a veces él es un obstáculo. ¿Por qué? Porque tú no amas a tu hijo, no amas la corrección. En el libro de Proverbios capítulo 13, verso 24, mire lo que dice. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Oiga bien, es lo que dice el Señor. El Señor te está diciendo esta gran verdad. Si tú no corriges a tu hijo, si tú no lo castigas por su mal proceder, es porque tú no amas. El que detiene el castigo es porque no ama a su hijo. Mire usted cuántos
¿Sabe por qué se han formado drogadictos? ¿Sabe por qué hay delincuentes? ¿Sabe por qué hay así hombres asaltantes, jovencitas que se han dado a la perdición, jóvenes pandilleros que se han vuelto delincuentes, que son vagos y ociosos, que están perdidos, que ofenden a sus padres, que insultan, golpean a papá, mamá, maldicientes? ¿Sabe por qué se ha formado? Porque no recibieron el castigo de los padres, porque el padre los aborreció cuando no quiso castigarlos, cuando traían cosas robadas del colegio, no le amonestaban, no lo castigaban. Cuando el hijo venía borracho, no lo castigaba. Cuando el hijo hacía lo que quiera, la hija venía con varios novios, varios jovencitos, no lo castigaba. Cuando tu hija comenzó a abortar una vez y otra vez, no le reprendiste, no le amonestaste. Entonces se han perdido ellos, se han perdido, y hoy en día tenemos en nuestra sociedad todo este tipo de gente que se ha perdido, jóvenes delincuentes. Tu amigo joven que estás perdido en la droga, que estás perdido en la borrachera, tu propio padre no te disciplinó, no te castigó, no le importó tu vida. ¿Y sabe por qué? Porque no conocía a Dios, quizá no tenía a Cristo en su vida. Pero hoy tú puedes cambiar tu vida, joven amigo. Hoy tú puedes cambiar. Deja de hacer lo malo, deja de perderte, deja tu rebeldía, deja tu mal camino, deja de ser un joven contumaz, y hoy arrepiéntete y vuélvete a Jesús. Hoy Jesucristo está extendiendo tus brazos de amor. Jesucristo te ama, y es por eso que Él quiere que te vuelvas. Tus padres no te demostraron amor, no te amonestaron porque no conocían a Dios, pero ahora tú puedes conocer a Jesucristo. Él te ama de verdad, y Él entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú vengas y tengas salvación y vida eterna. Y el día en que tú cambies, el día que tú digas: Señor, perdóname, y cambies tu vida, entonces tu propio padre se alegrará. Entonces serás de bendición para tu padre, y ese padre que no conocía a Dios también vendrá a Jesucristo, y Dios cambiará tu hogar y salvará tu hogar, amigo mío. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama. Si tú estás allí perdido en el pecado y te ha ido mal en la vida, y cada vez que robas te va mal, cada vez que te emborrachas te va mal, cada vez que te metes con un hombre, con una mujer, te terminan traicionando, terminan siéndote infiel, terminan engañándote, aprovechándose de ti. Señorita, cada vez que tú vas con un joven, lo único que hace ese joven es aprovecharse de ti, o te ha dejado embarazada y te abandonó. ¿Sabes por qué todo eso te va mal? Porque no hubo nadie que te aconseje, no tuviste el amor de tu padre, de tu madre, que te aconseje, que te exhorte, que te corrija, y eso es lo que te ha pasado. Pero ahora hay un Dios que sí te ama, hay un Padre Celestial que está cerca de ti. Él quiere que tú vengas a los pies de Cristo, y si todas estas cosas te han pasado en tu vida, es porque Dios te ama, y de esa manera estás experimentando el azote de Dios, el castigo justo de Dios por apartarte y hacer lo malo. ¿Y por qué te castiga Dios? Porque te ama, amigo, porque Él quiere que te vuelva. Ven a Jesús, ven a Jesucristo, y el Señor te recibirá con los brazos tiernos de amor, porque el que viene a Jesús, Dios no lo echa fuera. Si tú vienes a Jesucristo, conocerás al verdadero Padre amoroso. Aleluya. Otro ejemplo más: el hombre o la mujer. Escuche bien. El hombre o la mujer, cuando ha sufrido una infidelidad, su juicio de este hombre, de ser un hombre o de esta mujer, su juicio lo lleva ¿a qué? A vengarse o hacerle lo mismo a su pareja, hacerle lo mismo, basado a consejos malos, basado a personas que no le traen un buen consejo, basando a otras personas que lo único que le dicen son consejos pervertidos y malos, y le van a decir: mira, si tu marido te engañó, tú también hazle lo mismo. Le van a aconsejar y le van a decir: un clavo saca otro clavo. Le van a decir: págale con la misma moneda. Si tu marido te engañó, pues págale con la misma moneda, tú también engáñale. Otros le van a decir: pues si él te ha hecho eso, si te ha engañado, véngate. Entonces todos esos consejos son malos. Todos esos consejos basados en el juicio humano, basado en su sentimiento de odio, de venganza, de resentimiento. A veces hay hombres que, porque su mujer le fue infiel, ¿cómo actúa este hombre? En su juicio se llena de odio, de amargura, ¿y qué hace? Termina envenenando a su mujer, termina matando a su propia mujer, a ella y luego a sus hijos. Hay otras mujeres también que cuando su marido le engaña, que cuando su marido le traiciona, hay mujeres que también le hacen lo mismo.
Y hay mujeres que también le engañan con otro y con otro hombre. Y a la larga, ¿qué estás solucionando? Te pregunto. ¿Qué solución traes? ¿Algo has corregido? Si tu marido te engañó y tú le haces lo mismo, ¿acaso eso va a ayudar a que él deje a ese amante? ¿Eso va a solucionar a que ya deje de engañarte acaso? No, hermano, no, joven, señorita, no hagas eso. Padre, madre de familia, no hagas eso. Porque terminarás destruyéndote tú mismo y terminarás destruyendo tu hogar y tu familia. Y terminará cada vez en desgracia, en desdicha. Entonces, no hagas eso. Pero lamentablemente el juicio del hombre dice, no, un clavo saca otro clavo. ¿Cómo un clavo va a sacar a otro clavo? ¿Cómo vas a decirle, págale con la misma moneda? Entonces, eso es el juicio del hombre. Pero mire lo que dice, vamos a ver, Salmos capítulo 1, verso 1. Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces el Señor está diciendo, bienaventurado es el hombre, el varón, que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en esos caminos de pecadores. No te dejes llevar por ese consejo, por ese juicio equivocado. No te dejes llevar por ese juicio de seguir engañando, de tú hacerle lo mismo. No. Claro que es doloroso, claro que es triste, claro que para nadie es fácil vivir sufriendo infidelidades. Pero vamos a lo que dice Dios. No hagas conforme a tu juicio, haz conforme a lo que dice Dios. El justo juicio de Dios dice que no debes tomar venganza por ti mismo, sino que debes dejarlo en las manos del Señor. No tomes venganza por ti mismo. No digas, esta mujer me ha traicionado, ahora me voy a vengar. Ya no le voy a dar para el diario, ya no le voy a dar dinero, yo también le voy a abandonar. ¿Quieres vengarte a veces por tu mujer que te engaña? ¿Quieres vengarte con tu marido haciéndole daño, matándole, afectándole a tus hijos? ¿De qué manera quieres vengarte? No hagas eso. El Señor dice, no hagas por ti mismo venganza, no te vengue. En el libro de Romanos capítulo 12, verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermano mío, no busques la venganza por ti mismo, porque eso te va a hacer daño. Vas a llenar tu corazón de ira, de amargura, de enojo. Por eso Dios dije, deja que Dios se vengue por ti. Deja que Dios te haga justicia, en otras palabras. Dios es el juez justo. Dios no va a hacer injusticia, pero lo que tú tienes que hacer es venir en oración a Dios. Lo que tú tienes que venir es, Señor, ayúdame. Mira cómo mi marido me ha engañado. Mira cómo mi mujer me ha traicionado. Lo que tú tienes que venir y dejar lugar, dice la palabra. Deja lugar a la ira de Dios. Déjalo a Dios. Déjalo que Dios tome venganza. Deja que Dios tome justicia. Porque si tú tomas justicia, escucha bien, si tú haces justicia por ti mismo, te vas a llenar de amargura, de odio, eso va a corromper tu corazón, te vas a enfermar. Y si haces algo malo, hasta puedes ir preso a la cárcel y destruir tu hogar. Pero si tú le dejas lugar a la ira del Señor, el Señor va a hacer justicia con ese marido infiel. El Señor va a hacer justicia con esa mujer infiel. Y Dios lo va a hacer de la mejor manera, hermano. Porque Dios sabe hacer con justicia lo que es correcto. Dios hará la justicia que necesite, la forma y el justo juicio sobre ese hombre traidor. ¿Qué hará Dios? No lo sé, pero lo cierto es que Dios no hace injusticia. Lo cierto es que Dios le dará su pago. Lo cierto es que Dios hará lo que es justo para que este hombre entienda que todas sus traiciones, sus infidelidades, para que esta mujer entienda que sus traiciones, sus infidelidades han llegado delante de Dios, y Dios hará justicia, y Dios quebrará, Dios azotará su vida, Dios le hará entender a un día, hasta que un día este hombre venga arrepentido a tu hogar a pedirte perdón, y si tú deseas lo perdonas, o mejor dicho, si tú deseas lo aceptas nuevamente como pareja, o si no, Dios lo traerá, si se arrepiente, a la iglesia de Cristo, o si no se arrepiente, Dios hará justicia como Él le plazca. Así es que, hermano mío, no dé lugar a tu ira vengándote. Por otro lado, también Dios sabe que tú has sufrido por esa infidelidad. Dios sabe que tú has sufrido por ese engaño. Y por lo tanto, tú no hagas la misma maldad tampoco.
Si a ti te hizo daño, tú tampoco no le pagues con la misma moneda, porque ese mismo dolor tampoco no se lo hagas a otro. Por más que él te hizo lo mismo, no le hagas, porque el Señor dice, no debes pagar a nadie mal por mal. En el libro de Romanos capítulo 12, verso 17 dice, no paguéis, dice el Señor, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Entonces, tú como afectado, hermano, amigo, si tu mujer a ti te traicionó, no le pagues mal por mal, dice el Señor. No hagas lo mismo que te hizo tu mujer, no hagas lo mismo que te hizo tu marido. No pagues mal por mal. Más bien, tú guarda tu corazón, dile, Señor, quita esta tristeza, esta traición, ayúdame para que el Señor sane tu herida. Pero no pagues mal por mal, porque tú estarás rebajándote a la misma condición de ese hombre traidor. Porque si tú haces lo mismo, si tú también le eres infiel, entonces ¿qué diferencia entre tú y ese hombre? Entonces ¿qué diferencia habría entre tú que eres creyente y tu pareja traidora o tu marido traidor que te ha hecho ese daño? ¿Dónde estaría la diferencia? ¿Dónde estaría la diferencia si tú dices, oh, pero ese es el marido malvado? Y si tú haces lo mismo, ¿en qué te conviertes? Si tú haces lo mismo también, ¿en qué te conviertes? Haces daño a tu familia, haces daño a tu hogar, te estás denigrando a ti mismo. Entonces no pagues mal por mal, más por el contrario, ve a la iglesia, acércate a tu pastor, acércate a tu líder de la iglesia para que te aconseje. Ven a la consejería pastoral y allí se te enseñará qué hacer ante una infidelidad, cómo debes hacer, cómo debes solucionarse según la palabra del Señor, según el juicio de Dios, qué debes hacer. Indudablemente por este medio no podemos decirte todo a detalle, pero cuando vayas a una consejería, acércate a tu pastor, a tu líder, y allí el sacerdote de Dios juzgará conforme a la ley perfecta del Señor. Aleluya. Quiero ir terminando, querido amigo, hermano. Hemos visto estos ejemplos de la diferencia que hay entre el juicio del hombre y el juicio de Dios. Y nos damos cuenta la gran diferencia. Cómo es que el hombre juzga en su razonamiento. El juicio del hombre es imperfecto, es malvado, tiene errores, tiene deficiencias, hace daño. Pero en cambio el justo juicio de Dios es perfecto, es justo. ¿Y qué debemos hacer? Cuando tú juzgues, hermano mío, tienes que juzgar conforme al justo juicio de Dios. Y así traerá paz, y así irá bien, y así harás lo correcto. Quiero también aprovechar en decirte, querido hermano, nuestro juicio como seres humanos, si lo basamos en nuestros sentimientos, nos vamos a equivocar. El hombre está acostumbrado a juzgar de acuerdo a lo que ve, a su razonamiento, como decíamos, a lo que siente, a su formación. Por eso es muy triste ver que hay personas, hay incluso creyentes, que juzgan mal a su hermano, que critican porque tienen un juicio equivocado. A través de las redes sociales se pueden ver cuántas personas en su ignorancia blasfeman, critican, hablan mal de los creyentes, hablan mal del siervo de Dios cuando está enviando una ayuda o un apoyo social a los que más necesitan quizás. Qué pena da, qué lamentable es ver que cuando un hermano de la iglesia, un líder o una congregación, un pastor, está llevando donaciones, víveres, y de pronto porque ahí le tomaron fotos, se tomaron fotos, ¿verdad? O videos. Entonces, ¿qué hace la gente detractora? ¿Qué hace la gente que juzga en su propio juicio? Inmediatamente empiezan a señalar. Oye, pero ¿por qué está donando? ¿Pero por qué? Si va a donar, ¿por qué tiene que llevar cámaras? ¿Por qué tiene que tomarse fotos? Incluso comienzan a utilizar ciertos dichos que dicen, pues lo que da tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. ¿De dónde han sacado eso? Y hay creyentes que caen en ese mismo error. En vez de alegrarse, en vez de que tú como creyente, en vez de felicitar a esa persona, en vez de alegrarte y decirle, oh, qué bien que esa iglesia, ese líder, ese hermano está apoyando, en vez de alegrarte, en vez de felicitarlo, en vez de celebrar esa buena iniciativa, lo único que haces es criticar, lo único que haces es juzgar mal. ¿De dónde has aprendido eso? ¿Cómo sabes tú su corazón de aquella persona? Su corazón generoso que tiene para repartir, para dar.
No, es que ¿por qué llevó cámara? Es porque ¿por qué lo tienen que filmar? Yo te pregunto, hermano, escuche bien. Cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, ¿cuántas personas, miles de personas fueron alimentadas? Te pregunto, ¿no crees tú que mucha gente hablaban de eso? Oye, mira, el Señor, el Maestro ha hecho esta multiplicación. El otro también decía, mira cómo ha multiplicado los panes, qué tal milagro. Y encima sobró. Y estoy seguro, imagínate nada más, si en aquel lugar, o en aquel entonces, hubieran existido las cámaras, los celulares, el internet. ¿No crees tú que también por ahí muchos hubieran, porque eran miles de personas, no hubieran tomado fotos, no hubieran grabado, no hubieran hecho eso? Lo hubieran divulgado. ¿Y qué hubieran dicho los fariseos de aquel entonces? ¿Por qué tiene que el Señor Maestro alimentar a tanto? Lo que da con la derecha no debe saberlo su izquierda. Hoy en día tú estás como ese fariseo. Hoy en día Jesús hacía todos esos milagros públicos, todas esas sanidades, todos esos prodigios lo hacía público. ¿Pero acaso lo hacía el Señor con la finalidad de qué? De que la gente, oh, qué orgulloso, qué soberbia, qué esto, con otras finalidades malas? No, el Señor lo hacía público para que muchos vean la gloria de Dios, para que muchos le honren al Padre, para que muchos vean lo que Dios hace. Y hoy en este tiempo también, hoy gracias a Dios es que hay cámara, hay esto, para que mucha gente vea la gloria del Señor, para que mucha gente vea y conozca que realmente la iglesia del Señor no está apartado, que hay muchos creyentes generosos, creyentes incluso que no son creyentes, que no son del Evangelio, pero están llevando donaciones, pero están contribuyendo con la ayuda social. Entonces hay cámaras pues para que de esta manera puedas tú saber y de esta manera entiendas que Dios es justo, que Dios está trayendo justicia, utilizando a esa persona, utilizando a ellos para que de esta manera veas que Dios es bueno, para que de esta manera veas que hay personas que todavía tienen un corazón bueno con su prójimo, aleluya. Entonces no mires los lados malos, no juzgues con maldad, no juzgues con malicia, mira la parte buena. Alégrate más bien sé ejemplo. Por eso Jesús dijo en una oportunidad, así como yo he sido ejemplo, dice, así también ustedes hagan. El Señor les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Ejemplo os he dado en todo, le dijo, para que como yo he hecho, ustedes también hagáis. Pero si ese ejemplo se tapa, pero si imagínate, si no se puede tomar una foto, imagínate, mucha gente va a estar con ese miedo, ay no, pero si tomo esta foto, pero si lo graban, entonces lo van a ver mal, lo van a entender, entonces ¿cómo daremos ejemplo a la humanidad? Entonces ¿cómo podrás transmitir el buen ejemplo? Pero si alguien hace algo malo, si alguien está dando mal ejemplo, eso sí lo graban, eso sí lo difunden. Esos malos ejemplos de tomar, de emborracharse, de fiesta, de cosas paganas, de proyectar de imágenes paganas, de homosexualismo, de gente pecadora, de haciendo lo malo, de matando, de robando. Entonces, cuando alguien propaga esas cosas malas, entonces eso sí está bien. Querido hermano, no caigamos en el mal juicio, porque Dios conoce los corazones. Porque Dios sabe qué persona da con corazón, con buena intención y quién no. Pero tú no te apresures a juzgarlo. No cometas un juicio equivocado. Asimismo, quiero finalizar también. Dios, que es el juez de toda la tierra, es un Dios juez justo. Es un Dios juez justo para con todos. Es un Dios juez justo para con todos. Hay muchas personas que cuando ven a un hermano, a un líder o a un pastor enfermo que cayó en una enfermedad, en un accidente, en una tragedia, o quizás en este tiempo hay muchos que han sido contagiados con el coronavirus. Quizás dentro de esos contagiados, obviamente hay muchos casos donde se registran pastores, líderes, creyentes que han sido infectados con este coronavirus. Y quizás muchos de ellos también han muerto con esta enfermedad.
Pero ¿qué es lo que dice la gente que no conoce a Dios, que no conoce la justicia, que juzga conforme a sus sentimientos, a su parecer? ¿Qué es lo que dice? Pero ¿por qué ese pastor se ha enfermado? No dice que es pastor, no dice que nada, no le va a pasar nada, que ninguna plaga le va a tocar. Esos hermanitos no dice que ellos están protegidos. ¿Por qué ese hermano, esa iglesia, ese pastor tuvo que pasarle? ¿Por qué murió del coronavirus? ¿Por qué le ha pasado eso? La gente que no conoce se escandaliza, que no conoce la justicia de Dios, que juzga su razonamiento, no conoce lo que está pasando y critica y habla mal. Es que no conoce la justicia de Dios. Quiero que escuche bien esto. Cuando los discípulos predicaban el evangelio, los primeros apóstoles en la iglesia primitiva, muchos de ellos, ¿cómo morían? ¿Cómo eran sus muertes? ¿Acaso ellos no se enfermaban? El apóstol Pablo decía: ¿quién enferma y yo no? ¿Acaso que porque es pastor, porque es apóstol, porque es líder o de la iglesia, acaso está inmune? ¿Acaso no debe enfermarse nunca? ¿O no le va a pasar nada nunca? Ahora imagínese usted, esta gente que hoy habla mal y dice: ¿por qué ese pastor? ¿Por qué juzga así? ¿Por qué se enfermó? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos pastores que hacen milagros? ¿Dónde están esos pastores que sanan a los enfermos? Ahora están escondidos, ahora están aislados. ¿Por qué ya no están en los hospitales? ¿Por qué ya no van a los hospitales a hacer milagros? Esa gente, por ejemplo, ¿por qué juzga así? Porque juzga en su juicio humano, porque no conoce cómo es el juicio de Dios, porque no está juzgando conforme a la palabra, no entiende la justicia del Señor, no entiende a Dios. Ahora imagínate el apóstol Pablo, ¿cómo murió? Yo le pregunto, hermano, ¿cómo murió, amigo? ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Murió decapitado, siendo el apóstol Pablo, siendo un gran siervo, el que escribió la gran mayoría de las epístolas, murió decapitado, es decir, le cortaron la cabeza. Y si tú hubieras estado en ese tiempo del apóstol Pablo, ¿qué hubieras dicho? Si mucha gente ahora que se escandaliza, ¿qué hubiera dicho? ¡Uy, pero por qué el apóstol Pablo era un gran siervo de Dios! ¿Por qué tenía que morir decapitado? Entonces seguro ha pecado, seguramente Dios no está con él. Seguramente qué maldad habrá hecho. Ya ves, seguramente era un falso apóstol, era un falso profeta. Como dice que a él Dios lo va a guardar, lo protege, y ahora cómo ha muerto así decapitado. Es que no entiende, la gente que habla así no entiende. Murió decapitado porque el tiempo de estar aquí en la tierra había terminado y Dios lo decidió así. Por eso el apóstol Pablo mismo dijo: el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, dijo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y yo sé que me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Acaso, yo te pregunto, fue Dios injusto, hermano? ¿Dios fue malo al permitir que muera de esa manera decapitado? No. Es que no entiende. ¿Sabe por qué, hermano? Escuche bien. Dios sabe hasta cuándo va a vivir alguien. Y Dios sabe si sus siervos, sus hijos, los justos delante del Señor, sabe Dios cuánto tiempo van a estar aquí, el tiempo que han predicado, el tiempo que han hecho su obra en la tierra, y Dios sabe cuándo se lo van a llevar, y Dios sabe de qué manera también van a partir de esta tierra. Y el hecho de que haya partido, hermano, el apóstol Pablo decapitado, ¿qué significa? ¿Significa que él estaba en malos pasos? No. Porque Dios de esa manera permitió. ¿Para qué? Para que mucha gente tenga temor de Dios. En aquel entonces la fe de muchos cristianos se afirmó más. La fe de muchos creyentes se volvió más firme, más sólida. ¿Por qué? Porque miraron un ejemplo en Pablo, en el apóstol Pablo. Mira que por causa del evangelio, mira, él está siendo decapitado. Mira cómo el apóstol mismo hasta su último momento y una muerte terrible persistió en el evangelio, en Jesucristo. Entonces eso animaba que muchos creyentes también, no importa si me azotaban, no importa si morían crucificados, quemados, encarcelados, porque para ellos el creyente, el morir es ganancia. Oiga bien, el morir es ganancia. Entonces el apóstol Pablo decía: pues que si yo muero, para mí me conviene, porque voy a estar cerca con Dios. Si yo voy a morir, si Dios determina que muera, estaré con mi Señor, porque el morir es ganancia, voy a ganar y el cielo, estar con el Padre.
Pero si Dios quiere que siga con vida, será para testimonio de Dios, será para que Dios vea para que el mundo vea la gloria, que Dios puede salvar, que Dios puede sanar, que Dios permite que siga con vida para llevar el evangelio, para llevar la palabra. Entonces, para mí, dijo Pablo, el morir es ganancia y el vivir también es Cristo. Si muero, muero para Cristo. Si vivo, vivo para Cristo, para seguir predicando el evangelio. Eso es lo que necesitas entender, querido amigo, para juzgar, antes de juzgar en tu juicio. Si un creyente, si un pastor se ve afectado por esta enfermedad, es porque quizás Dios es justo y Dios quiere llevárselo a su presencia. Así que partió con este coronavirus, gloria a Dios. Dios decidió llevárselo, estuvo en un buen camino y Dios lo lleva. Y si se recuperó de esa enfermedad, es para que también veas la gloria del Señor, para que muchos crean, para que éste siga predicando el evangelio, para que este siervo, este hermano siga hablando de Jesús. Entonces es el tiempo de que tú mires las cosas como Dios ve. Y si hoy en día dicen, pero ¿por qué los pastores deberían estar en los hospitales orando por los enfermos, orando por allí? Eso es tentarle a Dios, es porque no conoces al Señor. ¿Cómo puedes decir? Yo te pregunto, Jesucristo ¿estaba en los hospitales? ¿Cristo buscaba a los muertos, a los leprosos, a los paralíticos? Jesucristo no los buscaba. Ellos los buscaban a Jesús. Ellos venían a Jesucristo. Jesucristo, su principal interés era predicar el evangelio para que muchos crean y para que sean salvos. No de este cuerpo físico. Jesús dijo, no teman al que puede matar este cuerpo físico, más bien ten temor de que puede matar el alma en el infierno. Entonces lo que Dios quería es rescatar el alma. Dios vino a este mundo a salvar al mundo de la condenación eterna. Entonces la principal misión de Cristo es predicar el evangelio, morir en la cruz, resucitar al tercer día para salvarte a ti y a mí de la condenación eterna, para salvar nuestra alma. Pero la consecuencia, es decir, a lo que Jesús predicaba y enseñaba el evangelio, entonces la gente venía con una necesidad física, con hambre, por eso Jesús alimentó, venían con enfermedades. Obviamente Dios se compadecía y lo sanaba, y sanaba al leproso, y sanaba, pero ellos lo buscaban, resucitaba al muerto, Dios lo sanaba. Vino el centurión romano a buscar sanidad por su criado y Dios lo sanaba. Entonces eso es lo que necesitas entender. Si hoy en día el pastor quizás es un ser humano también, no es un superhombre, no es el pastor, no solamente el pastor, muchos creyentes que oraban por enfermos. Entonces somos personas que también, si no te cuides, si no eres prudente, vas a enfermarte tú también. Entonces, si una persona necesita ser sanado, escuche bien, no necesita el pastor estar en ese hospital, no necesita el pastor todavía ponerle la mano, no necesita el creyente todavía ir hasta donde están ahí agonizando. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios va más allá, porque el que va a sanar no es el pastor, no es el hermano, no es el creyente. Ningún pastor, ningún hermano, ningún líder tiene poder para sanar. El que tiene el poder sanador es Jesucristo, es el Señor por su Santo Espíritu, y el Santo Espíritu de Dios está en todo lugar. Basta que uno crea, basta que el enfermo, así esté en el hospital, así esté en cualquier lugar, puede ser sanado si cree en Jesucristo, si le clama, si le dice, Señor, perdóname. Porque el pastor que vaya y solamente poner la mano, solamente es un medio, es un canal para ayudar a la fe del enfermo, pero él no va a sanar. El que va a sanar es el Señor, a él es el que darle la gloria. No estés esperanzándote en un pastor, no ponga tu confianza, ¿dónde está el pastor para que sane? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están? ¿Por qué no oran? Estás juzgando mal. Deberías decir, ¿dónde están las personas que no le claman a Dios? Eso es lo que deberías decir. ¿Dónde están los enfermos que no le invocan a Dios? ¿Dónde están aquellas personas que no quieren entregar su vida a Cristo? Eso es lo que deberías decir. ¿Dónde están esas personas enfermos que no se arrodillan, que no se rinden, que no se humillan ante Dios para que Dios los sane? Porque si el hombre se rinde a los pies de Cristo, Jesucristo puede sanarlo. Jesucristo puede restaurarlo de todo coronavirus, de toda enfermedad, de la muerte, porque Él tiene todo el poder. Y si tú estás ahí, amigo, hermano, Dios también puede sanarte. No es el pastor, no es el líder, es Jesucristo. Es conforme a tu fe, conforme creas, conforme le invoques al Señor, y el Señor lo hará. Aleluya. Entonces vamos a orar al Señor. Te invito para que tú inclines tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar. Señor Jehová, Dios del cielo, Padre amado, bendito Rey, yo te pido, Señor, en este día, Padre, para que tú ayudes, Señor,
a todos tus hijos que están allí, Padre Santo, aquellos que han escuchado tu palabra, Dios mío, Padre Celestial, aquellos que hoy se vuelven a ti y te piden perdón, aquellos que hoy te claman, Padre bendito, Señor Dios eterno, hoy esta palabra, Señor, ha llegado a los corazones, ha llegado, Señor, a nuestro corazón, Padre, Señor, aquellos que juzgaban mal, aquellos que juzgaban en su juicio humano, Padre, ahora al entender, ahora ellos se están arrepintiendo, ahora se vuelven a ti, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos, Señor, extiende tu mano, aquellos que juzgaban con maldad, con malicia, aquellos que hablaban mal, aquellos que ahora están entendiendo tu juicio es perfecto, Señor, ahora, Padre, extiende tu mano, sálvalo, Señor, salva, Padre, aquel que hoy decide aceptar a Jesucristo, querido amigo, hermano, amigo, tú que no tienes a Cristo, si hoy quieres acercarte al Señor, si hoy decides entregar tu vida a Cristo, haz esta oración conmigo, dile así: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, Señor, te entrego mi vida entera. Dile ahí, amigo: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador de toda mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ahí donde te encuentras, ahora clámale conforme a tu corazón, conforme a tus propias palabras. Dile lo que hay en tu corazón, lo que sientes. Querido hermano, si tú estás enfermo, si tienes algún familiar enfermo en casa, si está allí en el hospital, si está postrado en una cama, si está con esta enfermedad del coronavirus en el hospital, allí abandonado, si tú le clamas a Dios, si tú le invocas, Él no estará abandonado. Dios estará allí para salvarlo. Si tú crees de todo corazón, Dios puede salvarlo, Dios puede restaurarlo, y si Dios le place llevarlo a su gloria, lo llevará a su gloria, pero lo llevará sin antes convirtiéndose al Señor. El Señor lo podrá llevar a su gloria celestial, pero antes tendrá que entregar su vida a Cristo. Preocúpate en que el Evangelio llegue a su vida. Preocúpate que ese familiar enfermo oiga la palabra del Señor y salve su vida. Señor Jehová, salva en esta hora, Padre. Salva, Jehová, por tu misericordia, por tu justo juicio, Señor. En tu justicia divina, Padre, a mucha gente que hoy te invoca, a muchos que hoy te claman, Padre, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están enfermos, Dios mío, sálvalos, oh Jehová, sálvalos de este mal, ayúdalos, Señor, levántalos, Jehová, para que ellos vean tu gloria, así como lo has hecho con muchos, así como hoy en día hay varios que se han restaurado de esta enfermedad, han podido vencer con tu ayuda, y muchos te dan gloria, y muchos salen glorificando tu nombre, Padre, a jóvenes, ancianos, niños, sea cual sea, Padre, si ellos se arrepienten, si ellos buscan y te invocan, tú también eres juez justo, con justicia, Señor, te compadecerás de aquel que te invoca para salvarlo, para sanarlo. Gracias, Señor. Gracias, Jehová, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano mío. Y gracias por acompañarnos hasta el final. Y espero que haya sido de mucha bendición para ti y todos los tuyos. No te olvides de compartir este video con muchos en tus contactos, compartirlo por muchos medios sociales, para que muchos oigan también la palabra y sean edificados. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.